están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva noche aquí en Así Somos. Ya estamos listos junto a Juan Andrés Alfate. ¿Cómo está? Bienvenido, querido. Y también a la periodista Laura Landaeta. ¿Cómo estás? Hola. Laura. Hola. Qué rico tenerte acá en esta noche en donde vamos a hablar de actualidad política nacional e internacional, porque muchas cosas están pasando. Ya vamos a hablar también lo que va a pasar este domingo 24 de abril con el balotaje en Francia, ¿cierto? La segunda vuelta entre Macron y Le Pen. Pero antes queremos partir con lo que está pasando estos días acá en nuestro país, Alfate, porque la Cámara de Diputados rechaza finalmente el quinto retiro universal que había propuesto un grupo de parlamentarios y también el proyecto acotado que propuso el gobierno para poder hacer uso de los fondos previsionales para pagar ciertas deudas. Esto había generado mucha expectación por parte de la gente, ¿cierto? Sabemos que hay un momento difícil, complicado, en donde muchas familias necesitan solventar sus gastos, pero aquí se viene abajo un poco la esperanza que tenían muchas personas, sabiendo también el otro punto, el contrapunto, digamos, que es una medida que obviamente va a afectar sus pensiones a futuro. Cabe preguntarse acá, Laura, que no había un término medio, ni una propuesta ni otra era factible de hacer, y mi pregunta va por lo siguiente. Una vez más, a ver, ¿qué es lo que más lamenté? Bueno, entre varias cosas, la verdad, del gobierno de Piñera, era la falta de diálogo, de comunicación, de bajarse a explicarle a las personas: nuestra situación y nuestras medidas están hechas por estas y estas razones. Por eso, pese a que ustedes nos piden esto, hemos decidido pasar por alto tal propuesta, etcétera, etcétera. ¿Por qué aquí siento que una vez más no existe una clara explicación a la gente, que parece más bien un capricho de nos queremos quedar con la plata, así como lo que piensa la gran mayoría? Y la verdad es que con algún momento le dimos luz verde a los retiros, hoy día, ahora, preferimos conservar estas platas. Entonces, son dos preguntas en una. ¿Tan imposible era dejar uno de los dos? Y lo segundo es, ¿por qué no salen a explicar con pera y manzana a qué se debe esta decisión? Espero que eso no sea una problemática de este gobierno en particular de aquí a los años que quedan. Mira, yo creo que acá hay dos lecturas. La primera es que lo que nos dejó en claro esta votación es el tremendo fracaso para el gobierno, encubierto como una ganancia porque no hay quinto retiro formalmente, pero es un tremendo fracaso sobre todo para Giorgio Jackson principalmente, porque su obligación y su deber está en comunicarse y en dialogar con el Parlamento, pero él ya como parlamentario no era muy querido por muchos parlamentarios. Entonces, yo lo he dicho, se los decía la otra vez, es una mala decisión haberlo puesto ahí y lamentablemente esta votación lo demuestra. Por otro lado, también cuando uno analiza el proyecto del gobierno, te das cuenta que en el fondo lo que están haciendo es pasarle plata a la banca. O sea, y lo que si hay algo que ha hecho la AFP desde su génesis es pasarle plata a la banca y a los poderes, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con el chileno común? ¿Qué pasa con nosotros? Que vamos a comprar un litro de aceite y un día vale 3.000 pesos y al otro día vale 5 lucas. Exacto. O 4.000 y algo. Después, no sé, el pan. ¿Han visto lo que vale el pan? Bueno. O sea, y los sueldos siguen siendo los mismos. Entonces, la solución era mala, era pésima. Poner una ley de quinto retiro con estos atajos es una muy mala decisión. De hecho, nosotros decíamos, conversando en un grupo de amigos, por ejemplo, yo podría haber pedido haberme hecho un viaje pagado por el banco, por alguna de estas agencias del banco, haberlo comprado en cuota y después haberlo pagado con mi retiro. Entonces, ¿qué lógica tiene que el dinero se inyecte y ingrese directamente a los bancos o a las instituciones? Sí me parece muy importante, pero aquí también me faltó inteligencia y bagaje político de parte del gobierno, zanjar el tema de las pensiones alimenticias, que es un feroz tema en este país. Por ejemplo, claro. Pero eso no deberían haberlo metido en el saco del quinto retiro, porque con la misma premura que discutieron el quinto retiro, yo hoy día quisiera que las mujeres en este país tuvieran garantizada la pensión de parte de los padres que creen que le hacen un favor a los niños, no como una movida dándole plata. Entonces, finalmente, es mucho lo que se pervierte y se pierde en este intento desesperado por no sacar plata.
Claramente. Bueno, esto ocurrió el día lunes, todo el día debatiendo, más de 8 horas estuvieron ahí en el Congreso. Finalmente, a las 11 de la noche se sabe que ambos proyectos fueron rechazados. Repasemos un poquito cómo era la tónica de cada uno. El quinto retiro universal que propuso un grupo de parlamentarios, ¿cierto? Que entiendo se unieron varios proyectos, era finalmente generar un retiro libre entre 35 y 150 UFs, en donde finalmente fue rechazado con 7 votos a favor, 7 votos en contra y 12 abstenciones. Se necesitaban 3/5. Sí, y con los mismos argumentos de las veces anteriores. Exacto, se necesitaban 93 votos y faltaron 23 votos. Y en la segunda opción que presentaba el gobierno, que era este retiro acotado, igualmente apuntaban a estos 35 y 150 UFs, que es, como tú bien explicabas, Laura, ahí está la votación. Esta plata iba a pasar directamente a la deuda que tuvieran las personas, ya sea con los bancos, con servicios de salud, ¿cierto? Con cuentas básicas. Perdón, Monty, pero la gente no iba a ver esa plata. Pero esas deudas los tenía que explicar la gente, claro, prácticamente de manera presencial en su FP. A ver, digamos, eso es impracticable. Además, o sea, digamos, eso es un fracaso en el papel. Estamos en Chile, tú llegas, hace la cola 25 horas, llega a la puerta, o sea, al mostrador y dice, bueno, yo quiero pagar, no sé, cualquier cosa, la luz, el agua, qué sé yo. ¿Y dónde está su convenio? Claro. Es que pensé que bastaba con traer la boleta. No, necesitamos la copia de su convenio, con su firma, la fecha, que no sé Maestra, qué. se demorarían 2 horas por Claro. persona. O sea, si es que eso lo hubieran aprobado, estaríamos 2 años haciendo eso con filas interminables. O sea, la gente explicando para qué hoy, usan la plata. Al día de hoy hay AFPs que no han pagado el 10%. Entonces, imagínate el saco de gatos que se habría convertido este proceso. Claro, y lo que llama la atención es que también fue rechazado con 68 votos a favor, 83 en contra, se necesitaban 78, una mayoría simple que no se logró, o sea, faltaron 10 votos. Y acá preguntarte, Laura, ¿cómo lo ves tú? Porque acá uno pensaría que el bloque, ¿cierto?, la coalición de gobierno, tendría que haber tenido más coordinación, quizás. ¿Tú sientes que le quitaron el piso a la propuesta del mismo gobierno? ¿Qué pasó ahí también, por ejemplo, con la exconcertación? ¿Cómo se analiza hoy día ese, entre comillas, quiebre que pueda haber o estas diferencias que hay entre los mismos gobernantes? ¿Qué tipo de crisis es? Entre, ¿Esto es de fidelidad? claro, entre el mismo ¿Qué? oficialismo. ¿Qué pasa ahí hoy día? Yo creo que acá hay dos cosas. Por una parte está la consecuencia de algunos parlamentarios que habían votado los otros retiros y que no iban a cambiar de opinión porque les parecía faltarle el respeto a su propia gente. Y por otro lado también están este grupo de parlamentarios heridos, entre comillas, por la manera en que se ha dado un gobierno. Yo creo que uno tiene que partir analizando que es inviable tener un gobierno, como después comentaremos, incluso Jadwe lo dijo, un gobierno tan transversal, tan amplio, porque los matices, hay puntos de desencuentro en los que simplemente los matices no funcionan. Y el quinto retiro lo demostró, siendo que no es uno de los debates más profundos que vamos a tener en este gobierno si es que se cumple el plan de gobierno, porque todavía nos falta hablar del CAE, todavía nos falta hablar de las mejoras en la salud, donde sí vamos a tener bastante más puntos de vista que ahora. Yo retomo mi tesis del comienzo. Creo que faltó un ministro con más bagaje, con más empatía hacia todos los sectores, que no haya utilizado la ironía por años para denostar a sus compañeros, a los que ahora va y les pide el apoyo, y claramente también es un voto de rechazo contra el gobierno. Totalmente es un voto de rechazo. ¿Existía una solución que estaba a la mano de que algún inteligente con Excel por ahí dijo, ¿sabes qué? Esto va a ir al fracaso. La gente ya lo percibía de alguna manera. Decía, ¿sabes qué? Esto me huele mal, esto va a resultar rechazado, con los buenos fundamentos y con los políticos fundamentos, digamos, que hay detrás de todo esto. ¿Había una solución? Es que insisto con esto, Laura, existe una cadena, así como que se te ya no vemos cadenas presidenciales, en donde digan, ¿saben qué? Quiero decir que esto fue lo que ocurrió y entendemos que esto es lo que queremos reproponer y en estos momentos nos encontramos en este contexto y queremos proponer la siguiente solución, espero que nos entiendan y estos son los plazos. Es romper la cuarta pared, que nos hablen a la gente. No es como que los papás están en la pieza solo decidiendo y al final, si nos van a comprar la bicicleta. Entonces, al final, digamos, una explicación de cara al pueblo, eso es.
Yo creo que es que el aspecto comunicacional se ha tratado pésimamente en estos mes y semana que llevan de gobierno, pésimamente. Yo no esperaba que esto se solucionara de cuajo ahora. Claro, y además entendiendo la lógica, porque si uno entiende la lógica, son muy pocos los chilenos que pueden optar al retiro. Entonces, evidentemente, no es la solución total a los problemas, es una forma de solución rápida, porque vemos cómo se encarece todo, la gasolina, los productos básicos de alimentación, etcétera, el pan, que es tan indispensable en la alimentación de tantas familias. Entonces, obviamente sí había una solución y creo que esa solución habría sido tomar medidas inmediatas con respecto a la congelación de algunos precios. Se hizo con el transporte, ahora, recién ahora, después de que llevamos un poco más de un mes con este tema de la guerra, o un mes y un poco más, ahora recién se está discutiendo y se está aprobando quitarle el impuesto al petróleo, un impuesto que se puso en el terremoto de los 80, o sea, claro, del 85. Entonces imagínate, una cosa que por décadas no se hizo y se podría haber hecho más rápido. Claro. Y así haber tomado soluciones. Sé que se están investigando algunas eventuales, se sospecha de algunas eventuales colusiones, el aceite es una de ellas, claro, pero creo que le pusieron el cascabel al gato muy tarde. Todo esto nosotros ya lo veíamos venir como ciudadanos, era cosa de un dueño de casa como somos nosotros, va a comprar al supermercado, las mismas cosas semana a semana suben y suben y suben. Exacto. En La Vega el kilo de tomate estaba a 3.000 y tantos pesos No, sí, ayer, está. entonces es una locura. Y como tú bien dices, evidentemente se podría haber hecho algo. Sí, claro, o sea, un quinto retiro hubiese sido una medida de salvataje para mucha gente, pero hay que considerar también que hasta 31 de diciembre del año pasado, según las cifras que se manejan, lo entregaba la consultora CIDES, por ejemplo, 2 millones de afiliados ya no tenían ni un peso. Y si se efectuaba este quinto retiro, iban a ser en total 5 millones de personas las que iban a quedar con saldo cero en sus cuentas de AFP, o sea, lo que representa algo así como un 45% de los afiliados. O sea, con este quinto retiro ya 3 millones de personas quedaban en cero porque tenían menos de este millón de pesos, ¿cierto? O que se podía sacar como mínimo. Oye, perdón, un paréntesis ahí. Es que, ¿sabes cómo yo creo que lo percibe la gente? Es como, ¿sabes qué? Yo prefiero que me des el millón de pesos que me queda, Claro, a que voy a lo tener una gastes. jubilación de 30 lucas. O sea, ¿sabéis qué? Es como lo mismo que nada. Entonces mejor dame la plata nomás. Claro, o por sea, eso- porque en el titular dice quedaste en cero. Bueno, con lo que me iban a entregar, con la plata que está ahí, tengo ahí metida, me iban a dar tan poco que para mí es como entre 0 y 30 lucas lo mismo. Entonces mejor dámela nomás. Claro. Ahí veré, por último, responsabilidad mía. ¿Qué es el problema? O sea, es muy tramposo ese titular. encuentro. exacto. Y además que todo esto tiene que ver también con la idea que tiene este nuevo gobierno sobre las reformas de pensiones, y hablemos de esos cambios estructurales y hablemos también de las reacciones que generó este rechazo, porque la oposición, por ejemplo, decía que esto había sido una tremenda derrota para el gobierno, pero en realidad lo podríamos considerar una derrota, siendo que el mismo gobierno ha dicho que necesitan hacer reformas estructurales, ¿cierto? Y no estos quintos retiros, y no seguir financiando la crisis con los mismos ahorros de las personas. Entonces yo no sé, Laura, si tú lo ves efectivamente como una derrota al Yo gobierno. sí lo veo como una derrota, pero no por el mismo concepto que lo ve la derecha, porque la derecha lo ve desde un tenor mucho más populista y tratando de desacreditar un gobierno que está partiendo. Sí, por cierto. Yo lo veo como una derrota básicamente porque hay un ministro que está llamado a conciliar acuerdos en el Congreso y no lo logró. Eso es una derrota aquí y en la Quebrada de la Giria, en todos lados. Es una derrota. Por ese lado considero que es una derrota. Pero por otra parte también quería detenerme en algo. O sea, uno de los grandes argumentos que se ha utilizado para invalidar este quinto retiro es la inflación, es la inflación que podría provocar. Sí. Yo estuve conversando con las personas de la Fundación Sol y me explicaron detalladamente cómo eso es una falacia, porque existe una parte muy menor del quinto retiro que afectaría a la inflación. La inflación está afectada por el precio del petróleo. No olvidemos que entre Rusia y Ucrania, además, que están en guerra, tienen el 25% del grano del mundo. Entonces, tenemos el problema petrolero, tenemos el problema de gas que siempre hemos tenido, tenemos una crisis hídrica en Chile, además, y tenemos esta guerra.
Claro. donde el grano sube de precio y ya vemos lo que cuesta hoy día un kilo de pan. Entonces, en la parte que afecta a la inflación, el retiro de dineros de parte de las personas es muy menor, y de hecho reactiva la economía, porque en la medida en la que tú tienes dinero y compras insumos y compras bienes, estás haciendo que la economía se mueva, que existan más plantas de trabajo, aunque sean temporales, pero existe más posibilidad de movilidad económica. Sobre lo mismo incluso hasta querían hablar sobre dar por feriado el 2 de mayo. O sea, y al final es una tranza tan rasca, claro. Digamos, el turismo, no sé, cualquier cosa. Claro, no, pero es como, dame mi proyecto y te doy un feriado. Puras No, completas, así ¿no? no se gobierna. Sí. Así no se gobierna. No gobiernan pensando en la gente. Oye, veamos lo que dijo justamente el ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson. Miren, atención, dice: nosotros veíamos una oportunidad para que las inquietudes parlamentarias que el gobierno escuchó y propuso a través de un proyecto de ley con una urgencia inmediata iban a encontrar apoyo, pero resulta que los mismos parlamentarios que aprobaron en la Comisión de Trabajo luego lo terminaron rechazando en la sala, una situación que es muy difícil de entender. Quizás acá podemos comprender el análisis que hacías tú recién, Laura, que tiene que ver con esta derrota de Giorgio Jackson de no poder vincular, ¿cierto?, de no poder lograr un gran acuerdo para sacar adelante un proyecto que sí estaba presentando el gobierno, ¿cierto? Y que, desde las mismas palabras del ministro Marcel, no iba a afectar a la inflación porque estas platas iban a ser manejadas de manera interna y finalmente la plata de la AFP se iba a ir al banco, como ya suele pasar. O sea, ese círculo iba a seguir siendo el mismo. El mismo círculo vicioso de siempre. Claro, perdón, porque Marcel también agrega sobre esta situación, dice él, abro comillas: el quinto retiro, por otra parte, eso se lo pongo yo, pone en riesgo el programa de gobierno y el bienestar de las personas. Hay que ponerle subtítulos a las cosas. O sea, es que además de ponerle subtítulos, esto parece un manotazo. El gobierno no gobierna con las platas de la AFP, entonces no tiene ni una lógica. Más que subtítulo, hay que tratar de entender que la gente no es tonta. Entonces no hay que venderle algo que no es. Eso. O sea, el gobierno no podría dejar de hacer ninguna de las reformas que tiene que hacer por esto, ¿no? Porque se sacan las platas de la AFP. Y de hecho... Pero eso es lo que parece si no lo explica. No, por supuesto. Pareciera... Es que de verdad parece que si hay un retiro de plata se acaba el mundo, porque pasamos hambre, tenemos inflación, el gobierno no puede hacer la reforma, cuando ha pasado todo lo contrario. O sea, es ahora que la gente no puede comprar todo lo que quisiera para comer porque es inviable. O sea, comer tomate es un lujo hoy día. Y así como el tomate, muchas otras cosas. Además, no hay que olvidar que las AFP, por ejemplo, el año pasado el grupo SAIE se declaró en quiebra. Las AFP le habían prestado más de 6.800 millones de pesos, una AFP. Sí. Wow. Entonces, es nuestra plata. La TAM, que viene pidiendo rescates del Estado hace años, tiene capital invertido de todas las AFP. O sea, no es gratis que del mundo de las AFP haya solo 2 que sean de propiedades chilenos y todas las demás de conglomerados extranjeros. Porque una AFP la compras, o por lo que investigué acerca de los montos de compra de las AFP por estos holding internacionales, una AFP se compra entre 5.000 y 20.000 millones de dólares. Y con las utilidades que tiene, o sea, es un negocio redondo. Claro. Por algo tenemos tantos holding internacionales y tantas AFP, porque tenemos bastante. Claro. No tenemos una sola. Entonces, nadie mete su capital donde no hay negocio. Entonces, cuando tú ves el nivel de ganancia que ellos tienen versus lo que nos pasa al país, es incomprensible, más viniendo de un gobierno de izquierda, que no se defiendan los intereses de las personas. El quinto retiro no es una solución. Claro. Acá tenemos otros problemas de fondo que hay que solucionar. Sí. Pero sí habría sido un alivio, porque a mí me da miedo ver mi cartola. Porque como yo no he cotizado todos los años, a veces he boleteado muchos años de mi vida, veo bajar y bajar y bajar. Pérdidas las asume cada cotizante. Totalmente. O sea, acá la discusión se tiene que centrar obviamente en la reforma Muchos del sistema de pensiones. se van a salvar con, digamos, la devolución de impuestos ahora en mayo, ¿no? Claro.